Primero quería hacer una reflexión general. La inestabilidad macroeconómica que tenemos en la economía argentina, que hemos padecido en los últimos 20, 30, 40, 50, podemos poner distintos números de acuerdo al mejor momento que cada uno tiene en mente, digamos, nos ha dejado bueno, una puja distributiva, distorsiones de precios, la posibilidad de no poder mirar el mediano y largo plazo, hemos perdido una visión. La coyuntura de todos los días nos fuerza a ir hacia la problemática del día. A los gobiernos también nos pasa, el día a día nos lleva puesto, como decimos siempre. Pero bueno, yo estoy en un área de planeamiento, de planificación y trato de no perder la mirada de visión, de no perder la mirada del mediano y largo plazo, por más que las restricciones sean enormes. Que no haya presupuesto, que todo el mundo sabe dónde estamos parados, pero la verdad es que no me quiero resignar a perder la visión y me parece que en este lugar que se está debatiendo y se ha debatido mucho la visión, incluso hasta con ideas contrapuestas y con distintas prioridades, la verdad que no en todos los ámbitos encuentro este debate a dónde queremos ir y lo celebro y les agradezco mucho. Esa es mi primera reflexión que quería tener. Alguien dijo, si todos los años hubiéramos hecho 10, hoy estaríamos en 40. Bueno, cuando uno no tiene una visión es difícil todos los años hacer un 10, tirar el camino crítico para ver a dónde uno quiere ir, si no está clara la visión es difícil que uno lo pueda hacer. Y por ahí esos 10 se puede hacer hasta en los peores contextos y a veces uno lo pierde de vista. Un tema muy difícil que tenemos en la ciudad y que tenemos en el país es el tema de la educación. Es muy complejo, muy difícil, pero bueno, hay una manera de abordar el corto y el largo plazo, ir haciendo cosas, pequeñas cosas, el plan de empleo joven para solucionar el empleo en los jóvenes, luego ir hacia reformar la educación, que sería la visión en largo plazo, pero en el camino ir haciendo cosas en este tema de educación que es muy complejo. Me imagino que en todos los temas se puede ir haciendo cosas por más que uno esté como atorado de los problemas que hay, como para ir ganando un largo plazo en los pequeños pasos. Esto era una conclusión que me parece que acá está el ámbito, hay mucho análisis, hay mucha visión, hay mucha propuesta y no en todos los sectores son tan conscientes de la falta de competitividad que se está dando en la cadena. Muy bien, muchas gracias, María José, por la introducción. Me parece que es cierto, digamos, y en particular, digamos, nuestra intención de convocar a la ciudad en esta charla, en este cierre, es precisamente porque, como lo señaló creo que Oscar y otros expositores anteriormente, digamos, la interacción entre la ciudad y el puerto es trascendente y la visión estructural es trascendente, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la ciudad tiene un plan de desarrollo sorprendentemente con una fecha lejana, Cava 2035, ¿no? que formuló en el 19 y donde se identifican acciones estratégicas. Entonces, realmente nos gustaría que comentes un poco de esto, cuáles son los lineamientos principales, las políticas resultantes, cómo podemos entender bien este planeamiento que están haciendo. Sí, la ciudad tiene un plan estratégico definido en el 2019 a partir de un análisis que se hizo con Harvard, que se tomó una metodología que se llama enfoque de complejidad, que no importa, pero donde se reconoce al talento de la Ciudad de Buenos Aires, al factor humano que tiene la ciudad como muy importante, pero también se identifican restricciones al crecimiento. La Ciudad de Buenos Aires tiene un 50% menos de apertura al mundo que otras ciudades comparables como la Ciudad de Buenos Aires, tiene restricciones al crecimiento dadas por la política impositiva que afecta en realidad a todo el país, tiene restricciones por las relaciones laborales que también afectan a todo el país y identificando potencialidad y restricciones se definieron 8 sectores estratégicos, en general relacionados con el sector de servicio en la Ciudad de Buenos Aires, que uno de ellos es el sector de logística, transporte y almacenamiento, que es muy importante para la ciudad, bueno, genera el 4% del PBG, 3 puntos y medio del empleo, 11% de las exportaciones.
Y en general yo debatía con ellos, bueno, la ciudad no exporta bienes, solo 300 millones de dólares, donde el 70% es industria química. Que hago un paréntesis ahí, los dos primeros exportadores de industria química, que son Buenos Aires y Santa Fe, exportan 3 veces más que la ciudad, entonces hay un horizonte también. Pero digo, exporta bienes 300 millones de dólares, pero el sector de logística es muy importante y por eso el puerto es muy importante para la ciudad. La ciudad se desarrolla alrededor del puerto, tiene identidad histórica, tiene identidad comercial con el puerto, y va más allá de si exportamos servicios o bienes. Así lo vemos en el plan estratégico, y quizás el catalizador es el sector de transporte, de almacenamiento y logística. Pero también el puerto, tenemos, bueno, otro de los sectores estratégicos de nuestro plan es el sector de turismo. Ahí el puerto también tiene una gran influencia en el sector turismo, porque bueno, acá no es el tema de la reunión, pero 1,2 millones personas pasan por el puerto de Buenos Aires anualmente en su camino con Uruguay. Parece que van a venir 127 cruceros, 400.000 turistas extranjeros que gastan en promedio $90 por día, que es el doble o el triple de lo que gastan otro tipo de turistas que no vienen en crucero. Entonces, desde el punto de vista del sector de turismo, que es otro sector estratégico de la ciudad, para nosotros el puerto es muy importante también. Y bueno, otros sectores que no vienen al caso porque no hacen a la temática de acá, pero ahí hemos diseñado acciones de mediano y largo plazo y de corto plazo enfocados en ejes estratégicos. Y quizás el más importante, o el que yo, no el más importante, pero el que a mí me gusta más trabajar es la internacionalización. La única salida de la ciudad o del país es por la exportación. Así que para nosotros es casi la visión. Este país sale adelante con la exportación porque genera empleo de calidad, porque genera empleo con un diferencial salarial de 2 o 3 veces con otro tipo de empleo, porque tracciona el ecosistema productivo, porque genera encadenamientos de servicios y de proveedores. Entonces, bueno, uno de los ejes es la internacionalización, tenemos otros ejes de talento, formación, financiamiento y demás, dentro del instrumental que tiene un gobierno subnacional, que no es la economía nacional, que es más limitado. Pero si bien, y acá se aplica en el caso del puerto, no tenemos jurisdicción, sí tenemos intereses y tenemos la posibilidad de representarlos. Entonces digo, no somos la política monetaria, no somos el Banco Central, pero si hay un dólar soja puede haber un dólar exportación de servicios a Haití y tenemos que ser los primeros, los representantes del sector privado que tenemos que ir a pedir porque es nuestro sector estratégico. Entonces digo, hay distintas maneras de pensar un plan estratégico y a mí me dicen, bueno, la ciudad no tiene elementos de política, pero sí tiene distintos espacios en foros federales de distintos sectores donde puede ir y llevar el interés del sector privado, que es el interés nuestro. Ahora, nos comentabas con una charla que la pandemia provocó una cantidad de transformaciones y que si algo define el momento, y creo que en eso coincidimos plenamente, es incertidumbre. Ahora, muchas de estas cuestiones muchas de las cuestiones que dan origen a esta incertidumbre parecen ser factores que han venido acelerándose desde hace años. No sé si querés comentar un poquito más extensamente lo que me comentabas. Sí, ahí, bueno, lo que está pasando, todo este plan estratégico se definió en el 2019. Lo que hemos visto con la pandemia o la pospandemia es que a la ciudad le ha costado un poquito más recuperar que al resto del país, por muchas razones, porque la pandemia golpeó mucho más a la ciudad, porque los sectores más golpeados por la pandemia participan en el producto de la ciudad en forma mayor, porque bueno, la soja y los agroalimentos están en el interior del país. Y en el 2019 tuvimos una estrategia de que la ciudad se pueda desacoplar o intentar desacoplar a la ciudad de la dinámica nacional para no sufrir las crisis recurrentes que le tocaba a la economía nacional. Y eso se hace exportando servicios o con las exportaciones. Hay muchas capitales como Madrid, Barcelona, que no sufren el electrocardiograma que tienen sus economías nacionales, más bien van con una tendencia un poco más estable. Ese era el objetivo de la ciudad, pero hemos visto que con la pandemia
esa estrategia la tenemos que revisar, no la de exportaciones, sino de volcar los servicios que genera la ciudad, la innovación, la tecnología y el talento humano, quizás a una producción nacional que hoy se está viendo como estratégica, como los agroalimentos, la energía. La ciudad, no es que vamos a producir esos bienes, sino que agregarle valor a esos bienes. ¿Cómo hacer para que todo nuestro talento y nuestra innovación se pueda volcar a una semilla? Como dicen, los economistas están debatiendo si los bienes son bienes o ya es un cúmulo de servicios y de valor agregado, y se está debatiendo si las categorías clásicas de clasificación de la producción pasan a ser en cuanto a valor agregado tiene cada uno. Quizás hoy una semilla tiene más servicios que materia prima. Entonces, eso es lo que se está debatiendo. Y entonces estamos cambiando la estrategia. ¿Por qué también? Porque hay como 3 tendencias que se vienen. El trabajo del futuro, que va a cambiar por completo, que ya ha cambiado, que viene cambiando desde el 2010 y se aceleró en la pandemia. El nearshoring, que ya se comentó acá en estos debates, y el envejecimiento poblacional de la ciudad, que sí o sí nos van a obligar a pensar de otra manera nuestro plan estratégico. Y quizás lo más interesante, el nearshoring, ya los organismos internacionales están viendo que los beneficios que eso va a traer en México. México ya está recibiendo una aluvión de inversión extranjera directa de Estados Unidos para hacer los microcomponentes, Intel y demás, han anunciado inversiones en México. Brasil sería el segundo país que va a recepcionar todo este nuevo modo de producción internacional, y Argentina está posicionada en tercer lugar, quizás no con una aluvión de inversión extranjera directa, porque todavía quizás no sea el momento, pero sí beneficiándose de innovaciones, de derrames y buscando la seguridad del abastecimiento en el continente americano. O sea, las multinacionales estadounidenses y canadienses son las pioneras en el nearshoring y encontrando en los servicios una gran oportunidad. Entonces, bueno, el futuro del trabajo va a cambiar las relaciones laborales, el envejecimiento poblacional de la ciudad hace más, si quieren, a la política pública nuestra, gasto en salud, otros mercados que no hace este auditorio. Pero bueno, estamos revisando el plan estratégico y volcándonos hacia la internacionalización y sobre todo el servicio, ¿no? Me parece muy interesante el enfoque. Además, digamos, nosotros desde la Cámara consideramos que precisamente el conocimiento, ¿no? El conocimiento argentino está contenido en los bienes y está contenido en el servicio que va. Es muy difícil diferenciar el bien del servicio al cliente que involucra la relación de compra-venta de ese bien, ¿no? En muchos casos hay que ir mucho más allá de vender un producto, sino vender un servicio que tiene el producto también incluido, ¿no? Eso lo vemos con múltiples ejemplos. Claramente, digamos, lo que mencionás de oportunidad es algo que lo vemos, lo mencionamos, el tema del nearshoring puede ser una oportunidad para Argentina en particular, para Latinoamérica en general. Pero me gustaría un poco que profundizáramos desde el punto de vista de la ciudad, que no tiene a cargo el puerto, pero que el puerto tiene una influencia fundamental. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿cómo ve la ciudad el puerto? Profundizando un poco en las líneas que ya habías comentado. Sí, yo les puedo dar la visión desde el desarrollo económico, ¿no? Porque bueno, el ministerio donde estoy yo es el desarrollo económico. El puerto es un tema metropolitano, el puerto tiene una relación, bueno, está el tema de ciudad-puerto, una relación con la ciudad, con la red vial, con la movilidad, con gestión. También tiene algún tema negativo que hay que atender en cuanto a su impacto ambiental, a su geolocalización, a las cosas que han pasado en los últimos años. Pero nosotros el puerto lo vemos como una posibilidad, una oportunidad de desarrollo económico, desde el turismo, desde el sector logística. Los otros temas habrá que trabajarlos, habrá que hablar con transporte para ver las inversiones necesarias, habrá que hablar con las agencias de impacto ambiental para ver qué hay que hacer. Ustedes seguramente van a manejar muy bien la competitividad del puerto, la innovación tecnológica que necesita el puerto, eso está en mejores manos, pero para nosotros es una oportunidad y es un motivo de desarrollo económico que si bien no tenemos jurisdicción, tenemos intereses. Entonces los vamos a defender donde sea.
Y no hay que, digo, yo he visto otros temas metropolitanos, no hay que desmoralizarse con eso. Tenemos temas de salud metropolitanos, de seguridad metropolitanos, de cuencas, y con una buena organización institucional de tarifa social, de energía eléctrica, se pueden tratar, se pueden manejar bien. Yo quiero transmitir optimismo en ese sentido. Hay experiencias no solo en este país, sino en otras ciudades donde el tema metropolitano se puede trabajar bien. Hay que hacer muchos cambios, hay que trabajar mucho, hay que adecuar normativa, hay que ceder jurisdicción y hay que trabajar en conjunto. Pero bueno, yo espero que en breve lo podamos resolver. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos visto algunos resultados, hay algunos resultados de la encuesta que creo que vale la pena compartir, porque hace también al diálogo que estamos teniendo. Un tema que surge, obviamente, la gran preocupación, la mayor preocupación, son los costos operativos del puerto. Digamos, ahí lo uno con la palabra indefensión y algunos otros pensamientos que hubo flotando en la charla de hoy. Digamos, no hablamos demasiado del tema costos, pero indudablemente es, como resultado de la encuesta, uno de los principales temas que surgen. El otro tema que surge, con claridad, es el tema de la participación del sector privado en la estrategia, que un poco lo que comentás de los espacios de diálogo y demás. O sea, hay una sensación realmente muy fuerte. O sea, de los que participaron, el 95% piensan que la participación del sector privado ha sido o nula o insuficiente en todos los aspectos relativos a parámetros en licitaciones que tengan que ver con la actividad marítima y fluvial. Con lo cual es un tema importante que creo que vale la pena destacar. Y en ese sentido quería que por ahí, como responsable de la Comisión de Logística de nuestra Cámara, nos des un poco tu impresión de cómo debería interactuar el sector privado, cómo establecer la mejor forma de colaboración público-privada para una estrategia logística, ¿no? Sí, es un tema bastante interesante. Desde la Cámara siempre se le dio una visión integradora a lo que es público y privado. Nosotros participamos habitualmente de las reuniones que están vinculadas al aspecto logístico en cuanto a lo normativo y en cuanto a los proyectos. Sí creemos que debería funcionar de una manera más integrada la parte privada hacia lo público. Creo que las dos se deberían complementar. Esa es la visión que nosotros le encontramos. Lo público puede aportar lo formal, la tradición, el conocimiento legal, y el privado aportar el conocimiento de la experiencia de lo que hace todos los días. Porque cuando a veces se norma algo desde el Estado, se establece un parámetro para afectar al 100% de la carga. Si hablamos de contenedores que pasan por la Ciudad de Buenos Aires, 800.000, y si hablamos del AMBA, 1,5 millones, 1.600.000, y según el año ha llegado a 1.800.000. Un porcentaje muy alto de la carga. ¿Qué llevan esos contenedores? Esos contenedores llevan valor agregado, porque lo que no es valor agregado sustancial va en buques graneleros. Todo aquello que tiene manufactura, que tiene mano de obra, que tiene conocimiento, que tiene un desarrollo productivo de manufactura intenso, va en contenedores. Entonces, vemos difícil a veces que cuando el legislador propone una normativa, ya sea para un costo, para un contrato, para una licitación, lo haga de una manera unívoca, que ese es el camino. Y la experiencia del privado te está diciendo que no es lo mismo exportar manteca que exportar un motor, que exportar acero, que exportar diferentes productos químicos. Con lo cual, la mirada debería ser más amplia,
legislando para cada una de esas actividades. ¿Y el puerto cómo cae en eso? Y el puerto cae que la tendencia cada vez es mayor que el puerto sea un prestador de servicios para la carga. No es ya solo el contenedor que va, se deja y después viene alguien y se lo lleva. Ya lo vemos en puertos brasileros que tenemos o hemos tenido la oportunidad de ver el movimiento que se da, en donde la carga se termina de perfeccionar en los puertos. Entonces, eso es valor agregado, pero para eso hay que tener lugar, conocimiento, legislación apropiada y no solo un marco normativo fijo, sino quizás una serie de alternativas para poder legislar eso. Por eso, para nosotros desde la Cámara es fundamental esa integración. Muy bueno, muchas gracias, Eduardo. La solución técnica, en cambio, digamos, en cuanto a las preguntas, ¿qué sensación les dio? Si había alguna visión, digamos, definida de si hay que ampliar el puerto de Buenos Aires, si hay que tener una visión alternativa pensando que un esquema de puertos del interior. Eso no aparece tan claramente reflejado en la encuesta. Está bastante dividida la opinión, lo cual es interesante porque significa que hay que trabajar, que hay que seguir pensando técnicamente y avanzar. ¿Qué diseño tendría que desarrollar el puerto de Buenos Aires para ser un clase mundial, digamos? Podemos plantear los objetivos y no la forma, porque no somos técnicos para decir cómo llegar a ese objetivo. Pero sí sabemos que si no llegamos a ese objetivo, nunca vamos a ser un puerto clase mundial o con la tecnología necesaria para poder cumplir esos requerimientos. Una de las bases es ser atractivo, aunque no nos guste, para las empresas navieras. Después discutimos en qué podemos no estar de acuerdo con ellas. Pero si nosotros no somos, desde el punto de vista del puerto, atractivo para la compañía, no estoy hablando ya de la carga, porque la carga necesariamente tiene que pasar por ese lugar. La compañía naviera no necesariamente tiene que pasar por ese lugar. Y no necesariamente tiene que pasar quizás como nosotros queremos que pase. Puede pasar como a ella le conviene pasar. Entonces, si nosotros no somos atractivos, no vamos a tener capacidad de forzarlos a que nos manden un buque de primera generación que funciona a hidrógeno y que necesita 14 pies de calado, porque no tenemos hidrógeno, no sabemos cómo se carga, ni cómo se produce, ni cómo se maneja, y el buque no puede entrar. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no somos atractivos. Entonces, ir a un puerto con esas características implica poder cumplir con ese rol. No me pregunten a mí cómo se llega a eso, porque la verdad no tengo la respuesta y para eso están los técnicos. Pero sí, creo que la afirmación pasa por ese lado. A eso le deberíamos sumar algunos otros aspectos, como la tecnología, y para eso podríamos mirar Brasil. Brasil ya integra el núcleo de países mundiales del Port Community System. ¿Qué es el Port? Muchos de acá ya lo saben, pero solo para reafirmarlo, es una comunidad portuaria internacional en la cual juegan las grandes ligas. O sea, si mi puerto de Buenos Aires no pertenece a esa liga, jamás voy a recibir un buque que navegue en esas condiciones. Eso también es el cumplimiento de esos requerimientos. Podemos ver y después hablar qué significa todo eso, creo que no es el medio, pero sí se pueden imaginar que apunta a nuevas tecnologías, nuevos combustibles, nuevos sistemas de conexión, interconexión con las navieras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el camino que hay que buscar como para poder consolidar el puerto y darle una escala global. Sí, y ahí, si me permitís, y yo insisto porque digo, como yo veo el desarrollo económico global, toda la normativa se está quedando, no solo la del puerto, un tanto anquilosada en relación a los cambios que estamos experimentando. O sea, el ejemplo
más fiel me parece que es la normativa laboral. No hay forma, los jóvenes están saliendo del sistema. Los jóvenes que están exportando servicios en la ciudad de Buenos Aires ya están sin quit, o sea, están casi, no solo en la informalidad y en una precariedad laboral, pero jóvenes de clase media, media alta. O sea, está tan anquilosada la normativa que tenemos, un poco debatiendo esto de que los legisladores, que está cambiando todas las formas de relación del trabajo. Cuando uno habla de incorporar tecnología de los servicios, eso conlleva casi hasta distintos modos de producción y de relacionamiento, sector privado, sector público, incluso hasta la misma fuerza laboral. O sea, también en el mercado de trabajo está pasando que las empresas no encuentran a gente o no pueden retener el talento, y nosotros desde el gobierno tenemos un montón de jóvenes que no encuentran trabajo. O sea, la distancia, la disociación que tenemos entre las formas anteriores de relacionarnos y las actuales y los cambios que se vienen, signado por una gran incertidumbre, porque nadie sabe finalmente en qué va a terminar, es terrible y nos obliga a trabajar juntos, porque el sector público tampoco tiene todas las respuestas, por más que yo esté estudiando por todo lado que pasa. Me parece que la respuesta está con ustedes, que son los que viven el día a día. Bueno, yo tengo experiencias con empresas, mucha relación con el sector privado en distintos temas, y me traen problemáticas que las entiendo y que no las puedo resolver. O sea, por más que le quiera poner toda la bola. Claro, lleva tiempo y sobre todo lleva a pensar un poquito afuera de la caja que estamos acostumbrados a pensar. Bueno, muchas gracias, María José. Yo creo que estamos entonces como para dar un cierre al evento. Creo que me parece que es un cierre muy bueno, porque en definitiva volvemos a lo que traté de decir en mis palabras iniciales. Es decir, creo que la idea de esta convocatoria era volver a ese espíritu de decir, bueno, vamos a pensar, vamos a entender dónde estamos parados profesionalmente, vamos a entender el contexto en donde estamos parados y intentemos tener una visión para ir adelante. Y creo que eso es un poco la idea que tuvimos de esta convocatoria, y un poco la amplitud de esta última discusión nos demuestra que así fue. Les agradecemos a todos la participación, les pedimos disculpas por la falta de puntualidad, pero bueno, el apasionamiento de las charlas nos llevó a extendernos un poco. Muchas gracias. Gracias.